Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, bendito. Gracias, glorioso Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Padre Santo, porque tú eres nuestro Dios y nos has dado un Señor, Padre, para poder mediar entre nosotros, Padre, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Gracias, Padre Santo. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te exaltamos, Padre. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, gracias. Solo tú eres santo, Señor. Solo tú eres Dios, Señor. Solo tú eres el que vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Mi alma te bendice, mi alma te alaba, Padre. Mi alma te exalta, Señor. Mi alma se regocija, Señor, por tu misericordia, por la oportunidad que nos das, Señor, por quitar la muerte de enfrente de nosotros, Padre Santo. Y yo cancelo todo espíritu de muerte y lo ato de pies y manos, y lo declaro ciego, sordo y mudo, y se va de esta casa y se va de la casa del remanente, en el nombre de Jesucristo, porque la sangre de Jesucristo todavía tiene poder y está vigente, aleluya, y estará vigente hasta la eternidad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, 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 amén. Paz de Cristo, hermanas. Paz de Cristo, hermanos. Aleluya. ¿Cómo le fue con las lluvias, hermana Fanny? Bendito Dios. Damos gracias a Dios por su misericordia, hermano. Espero que hayan pasado un buen fin de semana. Aleluya. Y podamos seguir adelante, hermanos, en esta semana que inicia. Así que damos gracias a Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, les bendecimos, hermanos. Seguimos adelante en el nombre de Jesús de Nazaret. Quiero que cantemos una alabanza para la gloria de nuestro Dios. Se llama Gloria a ti, Jesús divino. Aleluya. Espero que no le hayan desafinado los nietos. Vienen los nietos y se hace jardín de niños en la casa. Se oye bien. Gloria, gloria. Aleluya. Gloria, gloria. Aleluya. Gloria, gloria. Aleluya. A nuestro Salvador.
ternura me quisiste, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, querido Salvador. Tengo fe solo en tu muerte, pues con ella me salvaste. Vida eterna me compraste, querido Salvador. Señor, no hay amigo como tú, no hay otro mejor bajo este cielo azul. Los ángeles a mí me esperan al llegar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Seguimos, veremos en el cielo, a vivir contigo iremos, tu presencia gozaremos, mi querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya a nuestro Salvador. Ten valor, valor cristiano. Cristo es tu mejor amigo. Él te llevará consigo, bendito Salvador. Señor, no hay amigo como tú, no hay otro mejor bajo este cielo azul. Los ángeles a mí me esperan al llegar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Aleluya. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Exaltado sea tu nombre, Padre. Poderoso, glorioso, majestuoso Dios. En el nombre de Jesús. Aleluya. Damos gracias a Dios, hermanos, por su misericordia, por su poder, por su bondad. Aleluya. Aleluya. Santo, 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 santo. Aleluya. Es vital, hermanos, entender el tiempo que estamos viviendo. Estoy preparando una enseñanza acerca de la diferencia entre la meditación bíblica contra la meditación trascendental. Porque lo que el Señor me mostró de dos hombres
que estuvieron a punto de dividir la iglesia en el 2010, me los mostró como hindúes. Y curiosamente, esto es Cali. Yo no sé si usted está enterado, pero California, la Baja California, no está registrado como territorio oficial de la República Mexicana. Hay algo que está inconcluso. Y de hecho, veo al ejército chino poniendo sus bases militares aquí en nuestra tierra. La presidenta, el presidente que tenemos, porque no es la presidenta, porque no tiene autoridad para el hecho de que sea presidenta, mujer, para decir que quiere que le digan presidenta. No se trata de gustos. Así como el reino de Dios no se trata de comida ni bebida, así tampoco, hermanos. No hay autoridad sino de parte de Dios. Así que no se trata de gustos, no se trata de deseos personales, no se trata de cuestiones institucionales, no, hermano. Se trata del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Por tanto, se está gestando un verdadero caos, una verdadera, como pudiéramos decir, confusión es la palabra. Confusión, muchos hablan de precisamente que va a haber 3 días de oscuridad, hermano. Pero eso que tengan miedo los que no conocen al Señor. A mí me enseña la Biblia que las tinieblas para Dios es lo mismo que la luz. Nadie se puede esconder en las tinieblas, porque aún las tinieblas resplandecen alrededor del Señor. El propósito de las tinieblas, todo te lo ponen en la cara y ni aún así podemos ver lo que están haciendo. El propósito de las tinieblas no es, dicen, resetear, ¿verdad? Y hacer todo lo que ellos van a querer. Después va a estar cambiado el internet, van a estar cambiadas todas las cosas. El propósito de las tinieblas, hermano, mire, es que el diablo tiene miedo de los hijos de luz. Y es curioso, él no necesita tener tinieblas para darse cuenta quiénes son hijos de luz. Es increíble lo que está pasando en el mundo y nosotros no nos estemos dando cuenta. Pero en su tiempo, para muchos será demasiado tarde. Pero como dijo el profeta Daniel, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Porque en los postreros días, hermanos, la ciencia se aumentará. Y de hecho, la ciencia se ha aumentado. Pero ¿por qué se aumentó la ciencia? La ciencia se aumentó, hermanos, no porque el hombre sea muy inteligente. ¿Ves, hermano? Toda la ciencia, todos los avances científicos han salido de la Biblia.
del conocimiento de Dios. Y si alguien conocía las cosas, precisamente fueron los ángeles. Los ángeles que el mismo Satanás arrastró cuando el día que él fue echado del reino de los cielos. Y ellos son los que han transmitido el conocimiento científico a los hombres. ¿Hay alguien en casa? Así que todo, hermano, todo tiene que cumplirse. Recordemos la omnisciencia de Dios. Dios todo lo sabe. Así que, ¿cuál es el temor que pudiera venir sobre nosotros? Por eso la Escritura dice, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Porque el amor de Dios, hermanos, es en Cristo Jesús. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. O te lo digo de otra manera, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Hay alguien en casa? Ahí tenemos el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y esa esperanza no avergüenza. Nos da la certeza. Nos da la confianza. Pero no porque tengamos una religión, sino porque tenemos una comunión. Y para que haya comunión, es decir, tenemos revelación. Y para que haya revelación tenemos que tener comunión. Sin comunión no hay revelación. Y sin revelación no hay crecimiento. Por eso tenemos un montón de hombres frustrados por no tener revelación, que ponen metodologías humanas para hacerle mejoras a la iglesia. Y tienen estrategias humanas, como si la iglesia fuera una empresa. Recuerdo hace tiempo que fuimos a una actividad en Ciudad Obregón. No sé si era de guerra espiritual o de... Sí, era de guerra espiritual porque íbamos los líderes, no solamente iban los pastores. Y había un hermano de ahí, de Sinaloa, un chaparrito, con guaraches, hermano. Y cómo me regocijé al escucharlo. Y él tomó la palabra y nos dijo, yo no sé por qué ustedes están tan aferrados a sus métodos. Pero yo no puedo creer en lo que ustedes están diciendo. ¿Por qué? Porque a mí Dios me habla. ¿Y yo qué culpa tengo? Les decía, que a ustedes no les hable. Esas fueron las palabras de ese pastor. Humilde, sencillo. Él no traía zapatos, traía guaraches. Y eso marcó mi vida. Cuando escuché a ese pastor decir, ¿y yo qué culpa tengo? Porque lo hacían a un lado. ¿Y yo qué culpa tengo?
Él tenía bautismos y yo no tengo que hacer eso. Ustedes que están diciendo que tienen que hacer esto y esto y eso, no. A mí el Señor me habla, me dice, yo no entiendo por qué quieren que todos hagan lo que ustedes quieren. Y las palabras que dijo, ¿yo qué culpa tengo que Dios me hable a mí y no le hable a ustedes? ¿Hay alguien en casa? Fueron de los últimos pastores. Porque desde que el día que el Señor me dijo que entregara el trabajo, cuando yo venía saliendo precisamente, o sea, renuncié al trabajo. Y cuando venía me encontré en el camino a un hombre que iba a la universidad a prepararse para servirle a Dios. Exactamente enfrente de la primera iglesia. Y eso a mí me impactó. Y dije, Señor, ¿para qué va a la universidad? No es que yo no estuviera de acuerdo, yo también estudié. Pero no vas a la universidad para prepararte para servirle a Dios. Para prepararte para servirle a Dios, vas al desierto. Pero hoy los sabios han cambiado la sabiduría. Es ese hombre, el líder principal, que metió a la iglesia las mejora continua para la iglesia. Es increíble, hermano. ¿En qué cabeza cabe que la iglesia se le tienen que meter estrategias humanas? Para eso Dios hubiera dejado muchos sabios, hubiera tomado muchos sabios y hubieran regenerado la iglesia llamada, o la religión llamada judaísmo. Pero resulta que entonces el Señor Jesucristo se equivocó, porque tomó lo vil, lo despreciado, lo que no es, hombres de letras, hombres sin letras, hombres del vulgo, no hombres del linaje de Leví. Tenemos un Dios muy ignorante, que le gusta a la gente ignorante. Por eso ahora entiendo por qué el apóstol Pablo decía, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Porque qué insensato el Señor. ¿Cómo se le ocurre agarrar hombres sin letras, sin estudios, sin preparación? ¿Cómo se le ocurre agarrar hombres del vulgo, de lo más corriente, de lo más bajo? Si tenía Gamaliel ahí, si tenía Caifás, si tenía Anás. Así que perdónenme si las ofendo porque son tan sabias, porque son tan preparadas, porque son tan sabios, porque son tan preparados, porque son tan elocuentes. Que Dios haya puesto sus ojos en ustedes porque no hay nadie como ustedes. Y hoy se paran, es que a nosotros Dios nos escogió. Dios los escogió.
¿Hasta dónde llega la ignorancia de la palabra de Dios? Pero Dios los escogió. Así que hoy, hermano, todo se ha cambiado. Antes, aquellos hombres decían, es que el Dios me habló y me dijo así. ¿Por qué? Porque si Dios los dejaba a que se guiaran a través de lo que ellos pensaban, a través de lo que ellos suponían, ¿usted cree que el apóstol Pedro iba a ir a la casa del centurión, Cornelio? No, hermano. Por eso es que Jesús tiene que irrumpir en la comodidad del apóstol Pedro. ¿Hay alguien en casa? El apóstol Pedro no estaba dispuesto a entrar a la casa de un gentil, pero sí podía entrar a la casa de un judío que tenía prácticas inmundas. Y eso es, hermano, fíjese bien, para que nosotros entendamos que no porque sea el hermano Pedro el apóstol, tiene toda la revelación. Hay quienes llegan a ser pastores y creen que nada más a ellos Dios los revela. Y se creen la virtud de Dios porque dicen que Dios les habla y que son profetas. Y quieren que todo el mundo les haga caso. Y ahí entra la meditación. ¿Cómo influenciar a la gente para que la gente dependa de ti? La meditación trascendental. Porque la meditación bíblica no te hace influenciar a la gente para que la gente dependa de ti. La meditación bíblica te lleva a guiar a las personas para que la gente dependa del Espíritu Santo. Pero eso lo tocaremos en otra ocasión. Y es tan importante porque, hermanos, vamos a empezar un poco y espero que ya para mañana pueda hablar de eso. Vamos a leer el Apocalipsis. No lo vamos a leer, pero yo lo voy a dejar de tarea. Y dígame, después usted me va a decir, en el Apocalipsis, ¿qué dice Juan de él mismo? ¿Cómo se llama el libro? Apocalipsis, que quiere decir revelación. ¿Qué dice Juan? Juan no dice nada de él. Que a él se le haya ocurrido pensar para plasmarlo en el Apocalipsis. ¿Hay alguien en casa? Todo es revelación, por eso se llama revelación. Y cuando en el capítulo 16 de Mateo, creo que es el versículo 15, espero que lo encuentre, aquí está, sí es 16. Dieciséis, 15, 16. 17, 18.
Señor, te ruego que abras el entendimiento. Señor, te ruego que abras los oídos espirituales para que reciban esta palabra en el sentido que tú la trazaste. Vamos a leer desde el 13. Amén. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué quiere decir eso? Tú eres el enviado de Dios, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías, tú eres el ungido. Es lo que le está diciendo Pedro. Amén. 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dice, feliz, 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 Simón Pedro. Porque lo que tú estás diciendo no lo aprendiste con ningún fariseo. Porque nadie más que los fariseos podían enseñar. No lo aprendiste de tus papás, no lo aprendiste de tu madre, de tus hermanos. No lo aprendiste de nadie. Pero tampoco fue una ocurrencia. Fue una certeza. No fue como el burro que tocó la flauta. No fue como la mula de Balaam que nomás una vez habló para salvarle la vida y ya no volvió a hablar. Algo que salió de su corazón, de lo que él había concebido después de que Jesús tratara con él. No se trata de, tiene marido do pingüe, a ver si le atino. Es que unos dicen que eres esto, otros dicen que eres otro, y otros dicen que eres esto otro. Pero Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces Jesús dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. O sea, ¿de dónde salió? De su espíritu. Y por el espíritu dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No por un conocimiento, sino por una revelación. Y Jesús le está diciendo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, no lo aprendiste, que alguien te lo haya enseñado, sino mi Padre te lo reveló, el que está en los cielos. Por eso, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre viene a mí, y el que a mí viene yo no lo echo fuera. Entonces, ¿de qué está hablando? De la revelación. Está hablando de la revelación que el Padre está poniendo en la mente y en el corazón de Pedro. Escucha, por favor, está hablando de la revelación que el Padre está poniendo en Pedro para que Pedro la publique. Ahora vete al versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? Cristo. No. Es la revelación.
La revelación que el Padre pone en el corazón de la gente para que crea que Jesús es el Hijo de Dios. Y dice, sobre esta roca, sobre este fundamento, el fundamento está ligado a la revelación en Cristo, para entender quién es el Cristo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No les voy a dar a ustedes permiso para edificar. Sobre este fundamento, edificaré mi iglesia. Todos sabemos, hermano, que Cristo es la roca. Pero nadie puede saber que Cristo es la roca si no le es revelado. Y no por hombres, sino por el Espíritu. Porque el Padre quiere darnos a conocer al Hijo, para que el Hijo nos pueda dar a conocer el Padre, para poder tener reposo para nuestra alma. Sobre esta roca, a ver, ¿cuál roca? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué, hermano? Escucha, por amor de Dios. Cuando el Padre te revela quién es Jesús, a ver, es cuando el Padre puede edificarnos a nosotros en Jesús. Pero si yo tengo simple conocimiento, ¿y quién me edifica? ¿El que me enseñó quién es Jesús? Sí. Sí, hermano, por eso es que hay dos iglesias. Una iglesia que edifica el Espíritu Santo y otra que están edificando los hombres. ¿Hay alguien en casa? Anybody home? Por eso el Señor dijo, muchos dicen que mi iglesia está en pecado, pero se equivocan. Mi iglesia es una pura, santa, sin mancha, sin arruga. Es la iglesia con la que yo trabajo a través de la revelación. Pero la otra iglesia es la que están edificando los hombres. Ellos están enseñando, ellos están doctrinando, ellos están poniendo estrategias. Esa es la iglesia que está en pecado. ¿Hay alguien en casa? Jesús le está diciendo a Pedro
El versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro. O sea, Jesús conoce a Pedro. Y dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay una iglesia con la que los demonios no pueden, pero hay una iglesia que los demonios la hacen como quiera. Un día dicen así, otro día dicen así. Ahora, es que son herramientas. Y ahora esto, y que a Dios se le olvidó decirte que ahora seguía esto. Porque el Señor me dijo así, la gran apostasía de mi iglesia. Se están volviendo los libros, están dejando mi palabra. Con los libros ahora dicen, ahora nos falta esta herramienta, ahora vamos a implementar esta herramienta. Nos falta esta herramienta, ahora vamos a implementar esta herramienta. Y van cambiando, y van cambiando. ¿Cómo empezamos? Con el G12 y luego ¿qué? Y empezó con los grupos celulares, y luego uno empezó antes y otro empezó las células en las casas, y luego ya iban, ya iban, ya iban, y ahora vamos copiando modelos. ¿Por qué? Porque Dios ya nos revela. No, hermano, Dios sigue hablando. Y dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? Que Jesús es el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el fundamento. Eso es lo que enseñaban los apóstoles. Allá viene en casa. Allí se funda. Allí se funda la iglesia. Ahí se edifica. Por eso al final del capítulo 7 en Mateo precisamente dice de la siguiente manera, hermanos. Dice los dos cimientos, 24, 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amén. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es que está diciendo que hay dos iglesias. Una iglesia que está fundada sobre la roca y otra iglesia que está fundada sobre la arena. Voy a pedir autorización para contar una visión donde el Señor le está mostrando a una hermana que nuestra amada iglesia está fundada ahora, empezó bien, hoy está fundada sobre la arena y es necesario salir de ella. Es necesario salir. Y cuando lo escuchen se van a entender por qué es necesario salir. Lo que viene sobre el mundo, hermano, si no se advierte, la mayoría de los miembros de la iglesia van a perecer. Por eso dice, cualquiera pues, del versículo 24,
Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, sobre el fundamento. O sea, pero no puedes edificar si el Espíritu Santo no te revela. Es el Espíritu Santo el que edifica la iglesia y hace cosas nuevas, no inventa estrategias nuevas. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Eso hace la revelación. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Amén. Por eso dice aquí, en el 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, no voy a permitir que tú le edificas, pero como tenemos libre albedrío, el libre albedrío es precisamente para dejar que Él me diga lo que voy a hacer y no voy a proponerle yo a Él lo que debo de hacer. Porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia que es edificada sobre la roca, sobre Jesús, en base a la revelación. Amén. Porque una cosa es que yo te enseñe aquí y otra cosa es que Jesús te enseñe en tu corazón, te revele en tu corazón. Por eso es que ¿hay alguien en casa? Tienes que ser teólogo. Pero viene lo más importante, hermano. Y a ti te digo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿A quién, hermano? ¿Qué es lo que abre el reino de los cielos? La revelación, hermano. No es porque yo declaro, porque tengo un rango. No, hermano. Jesús nunca dijo yo declaro. Jesús siempre dijo, sé sano. Enderezate. Quiero ser limpio. Jesús nunca dijo yo declaro porque Él no tenía necesidad de declarar. Él era. Cuando tú eres, simplemente dices. No tienes necesidad de llamar la atención. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces escucha, por amor de Dios, mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era el Hijo de Dios. ¿Qué pasó? Y nosotros queremos llegar a llenar el cielo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es Jesús el que quiere revelarse en los corazones de la gente. Hoy, hermanos, hoy hemos puesto por los suelos la revelación. Hoy oímos decir, el pastor dijo. El pastor dijo.
y la palabra del pastor se volvió autoridad. Hace unos días el Señor me decía, ¿hasta cuándo van a dejar de predicar correctamente? Incorrectamente. ¿Hasta cuándo se van a atrever a decir, el Señor me dijo así? Y entonces, hermano, cuidado. Ellos dicen, cuidado con los que dicen, el Señor me dijo. Ellos dicen así, ¿para qué? Para amarrar tus pensamientos, para tenerte cautivo. ¿Por qué? Porque ellos no quieren que escuches la voz del Señor. Ellos quieren que escuches la voz de ellos. Por eso, el pastor dijo así. ¿Y cuándo Dios me dijo? Hoy muchos se atreven a decir, Dios me dijo, pero no porque Dios les dijo, sino porque quieren seguir teniendo la influencia sobre ti. El pastor dijo así, y de pronto su palabra se volvió autoridad. Y ya nadie te puede hablar. Jesús no te puede hablar porque si tú le dices al pastor, el Señor me dijo así, y te va a decir el pastor, ¿y por qué? ¿Y cómo te lo dijo? Que no, es que a mí no me ha dicho nada. Jamás le ha dicho nada el Señor al pastor. No sabe escuchar la voz de Dios. Y entonces la voz del pastor se volvió autoridad. Mire qué terrible es esto, hermano. Cuidado. Es exactamente al revés de como nos lo plantean. Le dicen ellos, cuidado con los que dicen, Dios habla, no, Dios no habla. ¿Cómo que Dios no habla? ¿Tienen un Dios mudo? ¿Y ahora Dios ocupa que ellos hablen porque Dios no habla? ¿Ahora Dios depende de lo que ellos dicen? Eso se llama apostasía vil. El pastor dijo, y la palabra del pastor se volvió autoridad. Ya nadie puede decir, Dios me dijo, porque él te dice, ¿por qué a mí Dios no me dijo? ¿Que no ves que yo soy más importante que tú? ¿Dónde, hermano? ¿Dónde es eso? En todas las iglesias. ¿Hay alguien en casa? ¿Por qué la palabra del pastor se volvió autoridad y la palabra de Cristo revelada no tiene autoridad y no sirve? Mire, hermano, no porque esté en la Biblia, no porque el pastor esté hablando por el Espíritu, sino simplemente porque el pastor dijo. ¿Hay alguien en casa? ¿A qué hora nos tenemos que ir? Las 9:30. Pastor Cristo, no. Yo sé que esto les va a pegar en la boca, ojalá les pegara en la boca, pero no les va a pegar en la boca. Les va a pegar en la cabeza, en la frente. ¿Por qué? Porque no podemos hacer más importante lo que el pastor está diciendo, que consiguió con una información, con su estudio teológico, que con lo que el Señor puso en ti, en tu espíritu. Que para eso se quedó escrito desde entonces, desde el profeta Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre vuestros hijos, sobre vuestras hijas.
Y los van a congregar en 4 paredes a decirles lo que ustedes tienen que hacer. Esa es la traducción actual de las instituciones, tanto apostólicas, tanto católicas, tanto bautistas, tanto metodistas, todas las que usted quiera. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y los van a meter en 4 paredes y ahí les van a decir lo que tienen que hacer. Están temblando los cimientos del infierno con esta palabra. Allá va, allá va. El viernes no les pude transmitir, hermano, porque no me pude levantar. Por eso es que decidí el viernes velar en oración. Y el viernes me quedé toda la noche en oración. Le dije, Señor, hace rato que no estoy contigo, no te he pedido estar en oración. Y el viernes pasado, perdóname que se los explique, pero es demasiado, hermano. Es demasiado el acoso satánico. Pero esa es la Biblia actual. Por eso a muchos les encantan las traducciones actuales de la Biblia, porque se acomodan muy a gusto al humanismo, al adonismo y al panteísmo y al gnosticismo. Pero mi Biblia sigue diciendo, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre vuestros hijos, sobre vuestras hijas, y profetizarán. ¿Por qué se llamaban aquellos hombres profetas? ¿Por qué? Porque Dios les revelaba. ¿Amén? Los únicos que tenían la ley, los únicos que tenían la Torá eran los sacerdotes. Y ellos, por revelación, porque oían la voz de Dios, venían a denunciar el pecado de los sacerdotes y de los reyes. Eso es ser testigo, como dice la hermana Marta, hermana Esmeralda. Ser testigos de Dios, ser testigos es que escuchas a Dios hablar y vas y dices lo que Dios te dije, lo que Dios te diga, di, habla. Verás que no se siente nada bien quedarte callado. Y la aguja del Señor que te dice, habla, no seas soberbio, habla. No amas a mi pueblo como yo lo amo, habla. Mi Biblia dice todavía, y la tuya dice todavía, pero tus sentidos fueron embotados para no obedecer la palabra, sino para obedecer lo que el pastor dijo. Y me seréis testigos. ¿Cuándo?
cuando recibas el poder del Espíritu Santo. Son más testigos que nosotros, los testigos de Jehová. Ellos siquiera se organizan los fines de semana para salir a peinar todas las colonias. Y nosotros somos felices dentro de 4 paredes porque tenemos el nombre y tenemos la revelación. Somos felices porque nos mantienen ahí adentro. Y porque podemos controlar a la gente que Dios no le habla. Le cegamos los sentidos para que Dios no les hable. Y si les habla, tiene que hablarnos primero a nosotros. Nosotros somos los profetas mayores. Nosotros somos los profetas mayores. Sí, ya me imagino de qué iglesia. Y se llama Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. De la que se salió, hermana. Y ahora está en otra. Por eso el Señor está diciendo, salid de ella, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, yo os recibiré. Te vas a cambiar a otra iglesia. Y luego de esa iglesia, la abominación desoladora está empezando a permear todas las iglesias. También más adelante vamos a hablar de la abominación desoladora. Así que, hermanos, el pastor dijo, cuidado, hermanos. Cuando debiéramos decir, por el Espíritu escrito está. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios mora en nosotros. El Verbo está encarnando. Así como Juan dijo, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, pues ahora el Verbo vino a nosotros para encarnar en nosotros, para que la palabra de Dios more en abundancia en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que no tengamos un hombre que nos guíe, para que escapemos de la maldición institucional y nos volvamos y nos sometamos a Dios antes que a los hombres. Por eso las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y de vosotros huirá. Sométete al pastor y no te vas a quitar el diablo encima. Y ese es el engaño. Cuando la Escritura dice, resiste y el diablo tiene que huir. Y ahora, ay hermano, todo es proceso. No, vas a salir. No se vas a quedar en el proceso eterno. Pero para poder someterte a Dios, tienes que dejar de someterte a los hombres. No te puedes someter a los hombres, ni te puedes someter a Dios al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque con uno quedas mal. No puedes servir a 2 señores. Maldito el hombre que confía en el hombre, y bendito el hombre que confía en Jehová. ¿Por qué? Como dice nuestra madre Elizabeth, en Cristo hay poder. Salid de ella, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Los voy a meter a mi pacto. Van a entender mi pacto. No la ley de Moisés. Mi ley. La ley del espíritu de vida.
no la ley de mis miembros. Y aquí hay mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto nos hicimos niños. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros.